una compañera Profe, planteó su dificultad, ¿sí? Espinola Raquel tuvo que apagar la cámara porque no le deja grabar. Ella es la compañera que graba Sí. Bueno, las Raquel, clases. antes que me olvide, me había enviado un mensaje y no le contesté. Ahora lo iba a hacer. No hay inconveniente en grabar las clases. El tema es el siguiente. Si hay un inconveniente, si ustedes se presentan a rendir solamente con la clase. A ver, vamos a ser claros. Nosotros, las clases, como cualquier clase en la universidad, es nada más que un marco general del cual después ustedes lo que tienen que hacer es rellenar el resto. Ayer me pasó, ayer una vez más, pero hace unos días también me pasó con chicas que quieren ingresar a medicina, ¿no? Entonces, ustedes saben que los que quieren ingresar a medicina tienen una preparación enorme durante un año, el último año, y que el ingreso es muy limitado, ¿no es cierto? Se presenta mucha cantidad de personas y pocos los que ingresan, ¿no es cierto? Bueno, entonces estuve hablando con dos estudiantes que el año pasado pudieron ingresar y que en común que hacen lo mismo que hacían en el colegio, ¿sí? Intentaban hacer en la universidad. ¿Qué es lo que hacían? Ellas tenían que ir a una academia de lunes a viernes, 3 horas para estudiar, y después no estudiaban nada más. Se conformaban con lo que sucedía en esas 3 horas, porque ya era mucho. Entonces le dije, ¿vos no estudiaste nada más? No. Entonces digo, ¿cómo que pretendés ingresar a medicina habiendo estudiado nada más que, o sea, ni siquiera estudiado, porque eso no es estudiar. Eso es estar en una clase donde alguien está desarrollando un tema y nada más. Le digo, vos para aprender, vos tenés que hacer tu trabajo fuera. Hay una regla, le digo, no sé si ustedes la saben, pero es más o menos una regla, que por cada hora de clase que te da un profesor en la universidad, cada uno tiene que garantizar 2 horas de estudio como mínimo en su casa, ¿no? Es decir, vamos a suponer, sumadas entre las clases de la profesora Zulma y la que doy yo, son 5 horas semanales. De modo tal que ustedes deben garantizar 10 horas de estudio como mínimo, 10 horas de estudio de la materia. Es una regla, ¿sí? Por cada hora de clase hay que garantizar un mínimo, no solamente, un mínimo de 2 horas de estudio individual. Con esto lo que quiero decirles es que ni se les ocurra ir a rendir solamente con el examen, con la clase grabada. Porque la verdad, o sea, no perdemos tiempo, los hacemos así, como no avanzan fuera. Y de hecho pregunten a los compañeros que muchos han intentado rendir solamente con la grabación y no avanzaron más de 5 minutos. O sea, los 5 minutos fuera, porque no es así. Entonces, una cosa es que ustedes utilicen la grabación como un recurso para estudiar, que me parece fantástico, y otra cosa es que lo conviertan en la única forma de estudio. Eso no, porque además en el examen no se pregunta sobre lo que se dio en clase, sino se pregunta sobre nuevos contenidos que ustedes tienen que ir leyendo a partir de lo que se estudió en clase. Entonces, eso tiene que quedar claro. ¿Ah? Entonces, eso les queda claro a ustedes. Entonces, Raquel y la otra chica son las únicas que tienen las cámaras apagadas. El resto debe encender su cámara, si no, los desconectamos. ¿Sí? Entonces, vamos a dar lugar al comienzo de la clase y ya vayan viendo esa cuestión de ustedes de resolver el tema de la cámara. ¿Sí? Si no, se los va a desvincular en el transcurso de la reunión. Bien, yo voy, a ver, uno más. Yo voy, a medida que vamos trabajando los temas, voy viendo y si está cámara apagada, ¡pum!, desvinculo. ¿Está? Bien. Bueno, vamos a trabajar con las definiciones. Veamos un poco el concepto de
represión, tomemos de cualquiera de los 3 diccionarios, algún compañero o compañera que tome la palabra, empieza a leer la definición, nos indique, por supuesto, de qué diccionario está sacado y lo vamos a ir analizando. Profe, por ahí se apaga mi cámara porque estoy con datos, ¿sabes? Y me dice que conexión inestable. Y se apaga Bien. y después se pone solito otra vez. Bueno, no hay problema. Profe, ¿puedo leer el de la plancha? Bueno, perfecto. Represión. En sentido propio, operación por medio de la cual el sujeto intenta rechazar o mantener en el inconsciente representaciones, pensamientos, imágenes, recuerdos, ligados a una pulsión. La represión se produce en aquellos casos en que la satisfacción de una pulsión susceptible de procurar por sí misma placer ofrecería el peligro de provocar displacer en virtud de otras exigencias. Bien. Ese es el sentido A. El sentido de A. la plancha. Bien. Sentido B. Ahí sigo. A ver. La represión, este sigue de la represión es particularmente manifiesta en la histeria. Si bien desempeña también un papel importante en las restantes afecciones mentales, así como en la psicología normal, puede considerarse como un proceso psíquico universal, en cuanto se hallaría en el origen de la constitución del inconsciente como dominio separado del resto del psiquismo. El sentido B. En sentido más vago, el término represión es utilizado en ocasiones por Freud en una acepción que lo aproxima al de defensa, debido, por una parte, a que la operación de la represión en el sentido A se encuentra al menos como un tiempo en numerosos procesos defensivos complejos, en cuyo caso la parte es tomada por el todo. Y por otra parte, a que el modelo teórico de la represión es utilizado por Freud como el prototipo de otras operaciones defensivas. Bien, o sea que por un lado, en esa definición, ustedes tienen primero una presentación del concepto y luego un sentido A y un sentido B. Son 3 componentes como para pensar lo que dice Freud, digamos, ¿no? A partir de, perdón, lo que dice en la Plage y Pontalig a partir de la definición de Freud. Bien. Luego de esa presentación hay un desarrollo posterior, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ir trabajando. Perfecto. Ahora, tomemos de otro diccionario. Que otra persona nos lee de otro diccionario. ¿Puedo leer el de Rudinesco, profe? Bueno, a ver. Represión. En el lenguaje corriente, la palabra represión designa la acción de hacer, retroceder, rechazar o repeler a alguien o a algo. En francés se llama refoulement, el procedimiento que se aplica a las personas a las que se requiere negar el acceso a un país o a un recinto particular. Para Sigmund Freud, la represión es el proceso que apunta a mantener en el inconsciente todas las ideas y representaciones ligadas a las pulsiones, cuya realización generadora de placer afectaría el equilibrio del funcionamiento psicológico del individuo, al convertirse en fuente de displacer. Freud, que modificó varias veces la definición y en el campo de acción de la represión, la consideraba constitutiva del núcleo original del inconsciente. Bien. Ahora, aparte de esa, tienen lo de José Luis Valls. El diccionario de Valls. En mi caso particular, yo tengo descargado el diccionario de ese autor, Sí. pero no encontré tanto la definición de inconsciente como represión ahí. Estaban otras definiciones, pero no encontré esas, por ejemplo.
¿Se debe a que está incompleto el diccionario? Pregunto si eso se debe a que el diccionario de Valls está incompleto, así lo suben correctamente las personas encargadas. Parece que se subió un diccionario que no es, por decirlo así, porque yo también tengo el mismo que habla la compañera y da solamente algunos conceptos, no dan todos los conceptos. Bueno, Buenas tardes. El mío tiene Yo solamente descargué el que 94 páginas y también busqué y no está. bueno, en En años el, anteriores, profe, también se subió el diccionario y yo descargué el que pasaron en estos días en el grupo y comparé con el anterior y tienen las mismas definiciones, o sea, los que encontré están todos incompletos. bueno, entonces yo le voy a pedir en que suba porque profe, sobre este diccionario trabajamos y les pedimos definiciones a partir del diccionario. Entonces tienen que trabajar con la definición que da el autor también. Eso le voy a profe, pedir. Sí, en el índice general está hasta la D, después está economía, elaboración economía psíquica, elaboración secundaria, ello, y de ahí ya directamente pasa a la M, y después psicoanálisis de control, psicoanálisis de niños, psicoanálisis didáctico, y ahí termina. Y bueno, habla de bibliografía. bueno, les vamos a pedir que lo suban correctamente entonces. Profesor, nosotros tenemos completo, ahora lo vamos a pasar al grupo. Ajá. Ah, bueno, Sí, anda uno, profe, que es incompleto de Valls, que yo tenía también en años anteriores. ese lo tienen completo. Nosotros sí tenemos Bueno, uno completo. ustedes tienen ahí la lectura de represión, si la pueden hacer, por favor. Sí. Así la trabajamos desde ahí también. Ahí busco, profe. Bueno, cuando esté avísenme. Vamos a trabajar entonces. Topamos la idea que dan Laplanche y Pontalis. En primer lugar. Entonces, en esa definición que Barbie leyó, ¿sí? Vamos, otra compañera o compañero que lea de vuelta la primera parte antes de hablar el sentido amplio o el sentido estricto de la palabra represión. ¿Quién nos puede leer la primera parte? Profe, Sí. Pontalis dice que en un sentido propio es la operación por medio de la cual el sujeto intenta rechazar o mantener en el inconsciente representaciones, pensamientos, imágenes, recuerdos ligados a una pulsión. A ver, vamos a detenernos ahí. Ahí ustedes tienen el primer señalamiento que vamos a ir haciendo, ¿sí? Es una operación psicológica, ¿sí? Por la cual determinado el contenido del aparato psíquico, ¿sí? Es desplazado de ese lugar, ¿sí? Entonces, ustedes recuerdan que las representaciones psíquicas son construcciones que se hacen a partir de ciertas experiencias que el sujeto tiene con el mundo externo, pero que además le agrega todo su contenido personal. Entonces, esa construcción psíquica es evaluada, porque en el aparato psíquico hay ciertas instancias evaluadoras que establecen si es conveniente o no es conveniente la permanencia de ese contenido a nivel de la conciencia. ¿Sí? Es decir, si no genera ninguna dificultad, ningún malestar, si no entra a colisionar con las instancias normativas que tiene el aparato psíquico, ese elemento se mantiene en el sistema preconsciente, accesible a la conciencia para cuando haga falta. Ahora, ¿qué sucede cuando ese evento, esa representación psíquica,
empieza a generar alguna tensión con las instancias normativas del aparato psíquico, pues ahí empieza a operar la represión. Y en el texto nos dice lo siguiente. Cuando ustedes ven ahí que por un lado dice, la acción consiste en rechazar, ¿no es cierto? Por un lado. Por otro lado, rechazar a ese representante psíquico de la conciencia, se lo rechaza hacia el inconsciente. Además nombra otra actividad que consiste en mantener en el inconsciente. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí nosotros nos encontramos con los dos momentos de ese accionar psicológico. El rechazo del elemento desde la conciencia hacia el inconsciente y el mantenimiento de ese elemento en el inconsciente. Entonces, ¿cómo se produce ese trabajo? Con gasto de energía psíquica. ¿Por qué? Porque por un lado hay que hacer una fuerza para desalojar a ese elemento de la conciencia y por otro lado, ahí apareció el gatito. Y por otro lado, hay que gastar otra energía para mantener a ese elemento en el inconsciente. ¿Por qué? Hay que gastar energía en mantener ese elemento. Porque ese elemento quiere volver a su lugar original. Su lugar original fue el del sistema preconsciente-consciente. Ahí se gestó. Recuerden, vuelvo a decir, para que nos entendamos todos. Estamos hablando de que hay una constitución de una representación psíquica, representación de una experiencia que el sujeto ha tenido, de una vivencia que ha tenido, ¿sí? En experiencias que ligan al mundo externo. Esa representación es evaluada según el sistema normativo y es expulsada y luego mantenida en el inconsciente. Pero esa representación quiere volver a su lugar originario. Entonces, ese intento de volver es lo que hay que frenar con ese gasto de energía que se llama mantener en el inconsciente. De modo tal que ahí se nos arma lo que ustedes van a encontrar en otros textos como los 3 tiempos de la represión. En otros textos de Freud, que ustedes van a ir leyendo, habla de los 3 tiempos de la represión. Inclusive en el texto de la represión habla ahí. Entonces, hay un primer tiempo que es la expulsión del elemento de la representación psíquica desde el sistema preconsciente-consciente hacia el inconsciente. Luego hay un segundo momento que consiste en mantener esa representación psíquica en el inconsciente. Pero hay un tercer momento que es el retorno de lo reprimido. ¿Por qué? Porque ese elemento, a la larga o a la corta, intenta siempre volver a su lugar originario. Entonces, a eso se le llaman los 3 tiempos de la represión. Me salteo porque al leerlo acá ya hacemos la asociación con lo que ustedes van a encontrar en los textos de Freud. Entonces, eso es lo primero que nos aparece. Esa acción se produce con un gasto de energía continuo. ¿Por qué? Y porque además de expulsar, yo lo tengo que mantener en el inconsciente. Y si ese elemento quiere volver a la conciencia y al volver va a generar un malestar, obviamente siempre tengo que mantener un gasto continuo de energía para mantenerlo en ese lugar. Eso es lo primero que aparece. Lo sigue leyendo y te interrumpiré cuando haya otro elemento para aportar. Profe, cuando retorna, digamos, a la conciencia, pero es en forma de síntoma, ¿verdad? No, los sueños. Ah, Los cierto. sueños también. Los sueños, Actos toda fallidos. la patología de la vida cotidiana está en las mismas condiciones. Profe, Sí. yo tenía una pregunta con respecto a lo que usted estaba diciendo. Es decir, que la represión primero se da de forma consciente, No, originalmente.
¿o no? No. Siempre son procesos de expulsión, Ah, se evalúa y se expulsa, pero todo es un proceso inconsciente. bien, El gracias. contenido es lo que es primero consciente y luego pasa a ser inconsciente, ¿no? Profe, una pregunta, ya que usted está hablando de energía. Energía Se te corta la... si ¿Cómo estás diciendo? Vuelve a Hola, decirlo. Hola. Hola. que usted hablando sobre la energía, y yo quería saber si esa energía que ver con la multivocidad que habla Freud sobre el inconsciente. Y ahí habla sobre 3 instancias, sobre el tópico, sobre lo dinámico y lo económico. No. Los puntos de vista tópico, dinámico y económico constituyen lo que se llama metapsicología. Esas son formas de mirar el aparato psíquico. ¿Sí? Cada uno, la multivocidad hace referencia a que en el aparato psíquico hay 3 personas psíquicas, que son el ello, el yo y el superyo. Cada una son 3 voces totalmente distintas. Y lo que nosotros estamos hablando ahora es la energía psíquica, que es toda la energía que utiliza el aparato psíquico, ¿sí? Que es la libido con la cual se mueve todo, que esa energía psíquica es la que se utiliza para mantener en el inconsciente y a su vez también es la energía psíquica que acumula esa representación para volver a pasar. O sea que estamos hablando de 3 cosas distintas. Nosotros acá estamos hablando solamente de la energía. La multivocidad a la cual se está aludiendo son las 3 personas psíquicas que existen en el aparato psíquico, que son el ello, el yo y el superyo. Cada una de esas con una voz totalmente distinta, por eso se habla de multivocidad. Y los puntos de vista tópico, dinámico y económico es otra cosa. Son las formas de leer el aparato psíquico desde un punto de vista tópico, dinámico y económico. Entonces tengan en cuenta estas 3 ideas distintas para ubicarnos y a medida que vayan leyendo irán entendiendo. Igual lo volvemos a trabajar cuando haga falta. Pero lo que sí dejamos en claro que son 3 cosas distintas. Energía psíquica es una cosa, multivocidad es otra cosa y puntos de vista metapsicológico es otra cosa. La multivocidad del aparato psíquico se refiere a las múltiples voces, valga la redundancia, de las 3 personas psíquicas que conforman cada aparato. El ello, el yo y el superyo. En general, si nosotros hacemos la comparación que decimos que hay una persona que si más o menos es coherente, tiene una sola voz. Bueno, es como si en el aparato psíquico vivieran 3 personas que tienen 3 intereses totalmente distintos. Eso es la multivocidad del aparato psíquico. Y después, otra cosa distinta son los puntos de vista metapsicológicos, tópico, dinámico y económico, desde los cuales se lee el aparato psíquico. ¿Se entiende? En líneas generales la discriminación. Después, cuando vayamos leyendo, vamos a volver a trabajar otra vez. Sí, entiendo. Obviamente, digamos, con la lectura que ustedes hagan, más de vuelta cuando lo volvamos a ver, más que ustedes vuelvan a preguntar, ahí se irá aclarando. Pero ahora lo que interesa es discriminar que no es lo mismo y que se está aludiendo a 3 ideas distintas. Después ya las vamos a ir trabajando. Bien, continúa la compañera. Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta antes de que lea la compañera? Sí. Hay 2 tipos de represión, es decir, hay una represión originaria y hay una represión propiamente dicha, en las que en estas 2 represiones se producen estos 3 momentos, como usted explicó, la expulsión, el mantener y el retorno. Sí. Hasta ahí llegamos. No vamos a trabajar diferencias porque va a ser demasiado confuso eso.
Ah, no, sí, tenía esa duda, porque si no decía, no entiendo nada de represión, pero quería sacarme esa duda Sí, sí. de que sí, era algo se daba para las dos represiones. Gracias. Listo. Bien, seguimos leyendo. Yo procedo a desconectar quienes no tengan cámara encendida, chicos. Buenas tardes, profe. Voy a continuar yo con la lectura. Mi compañera se Bueno, tuvo que ir un ratito. no hay problema. La represión se produce en aquellos casos en que la satisfacción de una pulsión susceptible de procurar por sí misma placer ofrecería el peligro de provocar displacer en virtud de otras exigencias. Bueno, ahí nos está hablando de qué es lo que mueve a que se produzca la represión. ¿Y qué es lo que mueve? ¿Cómo? El displacer. Las sensaciones de displacer. ¿Sí? Es decir, está movido por sensaciones de displacer. Ese es el origen de toda la problemática. Tiene que producirse esa situación para que se ponga en marcha la represión. Bien. Sigue, ¿alguien más que lee ahora la segunda parte? Si quiere, leo, profe. La No, no, represión, si vos querés, es cada uno, o sea, yo no no voy a por decir. ahí. No, es que nadie va a leer, si no lees vos, nadie va a leer. La represión es particularmente manifiesta en la histeria. Si bien desempeña también un papel importante en las restantes afecciones mentales, así como en la psicología normal. Puede considerarse como un proceso psíquico universal en cuanto se hallaría en el origen de la constitución del inconsciente, como dominio separado del resto del psiquismo. Bien. ¿De qué nos está hablando ahí, según lo que ustedes puedan entender? Profe, yo lo que había entendido ahí era que está especialmente en la histeria. Y yo me hacía la pregunta si esto es porque hay algo que está muy reprimido y que aparentemente no recordamos, pero que se va a somatizar físico, psíquicamente, sin causas aparentes. Eso era lo que yo más o menos me planteé al leer esto. ¿Puede ser así, profe? Sí, lo que dice que está presente en todos los... No importa que diga lo de la histeria, lo importante es que dice que está presente en todas las afecciones psíquicas. Profe, lo que yo, aparte de estar en todas las, aparte de la histeria, en las restantes afecciones mentales, como dice, también está en la psicología normal, porque nosotros también vamos reprimiendo. Entonces no hace falta que ella sea histérica para tener represión, sino que Claro, ella normal. es un proceso, por eso luego aclara, digamos, que puede considerarse como un proceso psíquico universal. Y cuando habla en ese sentido es que nos está hablando de la definición de la represión originaria. ¿Sí? Entonces, cuando habla ahí en el proceso psíquico universal se refiere a eso, ¿no? Se hallaría en el origen de la constitución del inconsciente, ¿sí? Como dominio separado del resto del psiquismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Nos está indicando que la represión nosotros la vamos a estudiar, además de como un proceso que desplaza ciertas representaciones que generan un malestar o un displacer, hay que estudiarla también como el mecanismo que da origen al aparato psíquico,
a todo el inconsciente, digamos, ¿no? Es decir, no existiría ese inconsciente si no existe represión. ¿Sí? Sería como el pilar fundamental del inconsciente, profe. Sí, es lo que da origen al inconsciente. Porque si no existe ese acto de represión, no va a quedar una instancia separada del resto. Entonces, es necesario que aparezca. ¿Empezamos a reprimir, profe, a partir del displacer? ¿Cómo? ¿Y empieza la represión a partir del displacer? Sí, eso también lo habíamos visto hace un rato, que ese es el origen, digamos, de la problemática, ¿no? Profe, con respecto a esto que decía usted, algo que había explicado la clase el sábado pasado era sobre que en cada estadio de la libido justamente se va dando la represión. Entonces, por eso es que se va, o sea, es un acto psíquico por el que se va conformando el aparato psíquico. Bien. Entonces, ahí lo que nosotros decimos es eso, ¿sí? Que hay que entenderla en un doble sentido, ¿no? Es decir, por un lado, digamos, como un mecanismo de defensa que lo que hace es expulsar determinados elementos generadores de displacer, pero por otro lado es un mecanismo que es universal, porque gracias a ese mecanismo se produce la aparición del inconsciente, lo cual nos está indicando que el inconsciente no es algo que está en los orígenes de la vida psíquica, sino que es un acto de fundación. Es decir, ese psiquismo primitivo no tiene la división de consciente e inconsciente, sino que esa división es producto de un desgajamiento de algo, ¿sí? Como si fuera, se produce un proceso de, como la reproducción celular, ¿sí? Una invaginación y luego se separa uno de otro. Bueno, acá estamos asistiendo a lo mismo, ¿no? Un psiquismo originario que no conoce las fronteras de lo consciente y lo inconsciente y que luego se va a producir algún corte en él, alguna ruptura, una separación y un segmento quedará a nivel como conciencia y otro quedará como inconsciente, ¿no? Esto es lo que nos plantea en el punto A. Y luego empieza a plantear el punto B. Otra persona que lea. A ver, vamos a hacer así. Ahí lo leo. Avi Flores, ¿puede ser? Ahí leo, profe, si quiere, si no se traba. Ahí ya le dije a Avi, a ver, escuchamos, vamos a funcionar así, porque si volvemos a la presencial de vuelta, como dicen que vamos a volver, yo le voy a hacer así. Bueno, ahora vos, se terminó. Listo. Así que lee. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. El B dice, en el sentido más vago, el término represión es utilizado en ocasiones por Freud en una acepción que lo aproxima al de defensa, debido por una parte a que la operación de la represión en el sentido A se encuentra al menos como un tiempo en numerosos procesos defensivos complejos, en cuyo caso la parte es tomada por el todo, y por otra parte a que el modelo teórico de la represión es utilizado por Freud como el prototipo de otras operaciones defensivas. Bien. Ahí nos está ampliando, vuelvo a decir lo mismo prácticamente que en el sentido B, ¿sí? Amplía un poco más. Acá lo importante es que ustedes puedan entender que estamos hablando de un proceso de defensa que expulsa, ¿sí? De la conciencia al inconsciente, y por otro lado, en un sentido general, un proceso universal que permite justamente la instalación del inconsciente. Eso es lo que los dos sentidos que tiene, ¿sí? Ahora continúa la definición del diccionario, ¿sí? Y nos va a leer, a ver, yo voy mostrando acá, voy a ir diciendo. Viviana Galeano. Profe, yo no estoy encontrando la parte que estaba leyendo la compañera. Estaba haciendo anotaciones justamente por eso de lo que estaba leyendo. Está en la página 400 del diccionario de la plancha.
Diccionario de la Plage Pontalis. Búscalo y cuando lo tengas me avisas. Sonia Cabral. En el PDF es la 376. Sí. Sonia Cabral. Leo, profe, si quiere. A ver, no, para Luana Ábalos. No sé, no está, no sé. Bueno. No está. Profe, le leo yo. Bueno, ¿Ahora me escuchan? ¿Cómo? ¿Me escuchan? ¿Sí? No podía prender mi micrófono. Ah, bien. Bueno, la distinción entre las acepciones A y B se impone aparentemente si se tiene en cuenta la apreciación que Freud hizo en 1926 sobre su propia utilización de los términos represión y defensa. Pienso ahora que hay cierta ventaja en volver al viejo concepto de defensa, aunque estableciendo que debe designar de un modo general todas las técnicas de las que se sirve el yo en sus conflictos y que pueden eventualmente conducir a las neurosis, mientras que reservamos el término represión para designar uno de estos modos de defensa en particular, que, debido a la orientación de nuestras investigaciones, pudimos al principio conocer mejor que los otros. En realidad, la evolución de los conceptos de Freud acerca del problema de la relación entre la represión y la defensa no corresponde exactamente a lo que él adelanta en el texto citado. A propósito de esta evolución, pueden hacerse las siguientes observaciones. Bueno, y ahí empieza a hacer una serie de observaciones, ¿sí? Ahí no nos plantea nada distinto de lo que estuvimos hablando. Sigue trabajando sobre la idea de A y B, ¿sí? Ampliaciones de eso. Sí, sí. Ok, ahora veamos del diccionario de Rudinesco, ¿sí? Ahora lea, Viviana, ¿tienes ahora el diccionario de Rudinesco? Sobre represión. Sí, ahí ya encuentro, denme un ratito más. Justo entré en el de la plancha, pero ahora me pasa el de Rudinesco. Rudinesco, dale. Dale. ¿Sabrían decirme en qué página más o menos se encuentra? Y yo creo que es 923 del... 932 sería del PDF, 932. Profe, ¿será que puede leer alguien más de la primera parte? Brian Moisés Fernández dice aquí. Profe, encontré yo, si quiere leer. Yo lo leo también, profe, si quieres. Bueno, después lee Brian Moisés Fernández. Vamos. ¿Lees, Héctor? Bueno, sí, lo leo. En el lenguaje corriente, la palabra represión designa la acción de hacer retroceder, rechazar o repeler a alguien o algo. En francés se llama refoulement, el procedimiento que se aplica a las personas a las que se quiere negar el acceso a un país o a un recinto particular. O sea, ahí lo que nos está diciendo es que se toma ese modelo, digamos, de la vida cotidiana para utilizarlo a nivel psíquico, ¿no es cierto? Es decir, en francés esa palabra se aplica específicamente a alguien cuando se le niega el acceso a algún lugar, ¿sí? Entonces, eso es en el lenguaje corriente, por eso dice en el lenguaje corriente, ¿no?
Ahora aparece luego en el renglón siguiente el alcance específico que tiene en el lenguaje psicoanalítico. ¿Qué dice ahí Héctor? Bueno, para Sigmund Freud, la represión es el proceso que apunta a mantener en el inconsciente todas las ideas y representaciones ligadas a pulsiones, cuya realización, generadora de placer, afectaría el equilibrio del funcionamiento psicológico del individuo, al convertirse en fuente de displacer. A ver, un momentito ahí. Ahí, ¿qué es lo que dice que queda conectado a las pulsiones? Las ideas y las representaciones. Representaciones que están ligadas a pulsiones. Es decir, que en el aparato psíquico lo que nosotros nos encontramos es un conjunto de ideas y representaciones que en cuanto se detectan que están conectadas a las pulsiones y que eso podría ocasionar displacer, son reprimidas. ¿Sí? Es decir, esas ideas y esas representaciones solamente pueden permanecer si mantienen una cierta distancia con el objeto original. En cuanto esa distancia es muy corta y se la detecta enseguida, son reprimidas. Y hay un mecanismo psíquico que permite establecer esa distancia entre la pulsión y ese representante. Esa distancia que lo aleja, es un mecanismo psíquico que se desarrolla mucho en la latencia y que es muy importante que a través de la educación se lo ponga en marcha, que es el mecanismo de a ver si alguno recuerda, tiene idea, ¿cuál es ese mecanismo que es característico? La sublimación. La sublimación. Ese es el mecanismo que permite alejar esa representación o idea de la fuente originaria. ¿Sí? Guarda alguna relación, pero no es tan directa, es indirecta. En cambio, cuando las representaciones o ideas están muy pegadas a la pulsión originaria, y ahí se puede producir un estado de displacer, obviamente, ¿qué es lo que hace ahí? El aparato psíquico pone en marcha el proceso de represión. Por eso es que es importante en todo el desarrollo educativo, digamos, que las personas puedan tener cada vez más, porque de esa forma evitan utilizar a la represión como el mecanismo de defensa principal. Cuenta el aparato psíquico con otro tipo de mecanismo de defensa que le permite evitar entrar en ese tipo de problemáticas. Entonces, eso es lo que nos está diciendo en este momento. Seguí, Héctor, así terminas esta primera parte. Bueno, profe. Freud, que modificó varias veces la definición y el campo de acción de la represión, la consideraba constitutiva del núcleo original del inconsciente. O sea, eso que está diciendo ahí, en lo que acaba de leer Héctor, es lo que dice Laplanche y Pontalis cuando dice en un sentido amplio, es una operación que permite la fundación de lo inconsciente. ¿Sí? Y que eso se va a entender como lo que preguntó la compañera, la represión originaria. ¿Sí? Entonces, ¿Se desconectó? ¿Alguien la escucha al profe? No, se desconectó, parece.
No se le escucha, profe, me parece. Está Perdón, muteado. ahí está. Lo que nos está diciendo ahí en esa parte es el sentido, lo que hoy veíamos, ¿no? Es decir, cómo en lo que permite hablar de la represión, no en el sentido de un mecanismo de defensa solamente, sino en el sentido de aquel mecanismo que permite la instalación del inconsciente. O sea que eso es lo que nos está planteando ahí. Ahora, vamos a leer un poquito más del diccionario de Rudinesco. ¿Quién va a leer que no haya leído hasta ahora? ¿Quiere que lea, profe? Bueno, No fue Freud quien primero llegó a la idea de represión. Él mismo lo reconoció muy claramente en Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, publicada el 1914. En la teoría de la represión he sido sin duda independiente. No conozco ninguna influencia que hubiera podido acercarme a ella, y durante mucho tiempo yo mismo la consideré una idea original, hasta el día en que Otto Rank nos a ver, señaló. Raquel, un segundito. Sí. Bueno, proseguimos, Raquel. ¿Leo de nuevo? No, seguí de donde habías dejado. En 1914 era, como sale cortado mi texto, Sí. lo leí mal. ¿Dónde quedé? Acá. En Otto Rank quedé. Nos señaló el pasaje de Schopenhauer. Sí. En El inmundo como voluntad y representación, donde el filósofo intenta encontrar una explicación de locura. Lo que dice en este pasaje sobre nuestra repulsión a admitir los aspectos penosos de la realidad coincide tan perfectamente con el contenido de mi concepto de represión que tal vez yo haya tenido una vez más la posibilidad de realizar un descubrimiento gracias a las insuficiencias de mis lecturas. A continuación de esta puntualización, Freud se refiere a su renuncia a leer a las obras de Friedrich Nietzsche, 1844-1900, de quien reconoce haber tomado el término inhibición para abordar un mecanismo que coincide con su concepción de la represión, representante de la filosofía alemana del siglo XIX. La idea de represión lo estuvo también en los trabajos de psicología de Johann Friedrich Hermann y después de los de Theodor Maynard, uno de los maestros de Freud. O sea que, a ver, vamos a interrumpir ahí. Lo que nos está planteando ahí es que ese concepto no es que él lo inventa de la nada, ¿sí? Sino que ya había antes un montón de filósofos, de psicólogos, que ya estaban hablando del concepto de represión, así como también del concepto de inconsciente, estaban hablando, ¿sí? Solo que él le da un sentido muy particular, que es lo que ahora va a empezar a explicar Rudinesco. Pero es importante entender que, bueno, eso ya estaba presente en el pensamiento de la época, ¿sí? Entonces, no es que es algo que él lo inventa así de la nada, sino que ya estaba presente. Entonces, ahora lo que va a explicar, empieza a explicar, bueno, a ver, ¿qué es el sentido tan particular que le dio Freud a esos elementos? ¿Sí? Porque en el caso de lo que citaba anteriormente de Schopenhauer, ¿se asocia con qué?
él ahí donde habla de Schopenhauer, ¿qué dice? Que son aspectos de qué tipo. Penosos de la realidad. Aspectos penosos de la realidad que uno supuestamente lo que haría sería reprimirlos, ¿sí? Ahora Freud le va a dar otro sentido, que es el que nosotros tenemos que entender, que va a tener que ver también con aumentos exacerbados de lo placentero. Lo que sería ilógico, si se quiere, ¿por qué? Porque uno dice, bueno, a ver, está bien, yo entiendo que algún aspecto penoso de la realidad yo lo reprima, ¿sí? Porque, bueno, es penoso, justamente, su nombre lo indica, pero Freud lo que va a decir es, ojo, que no solamente lo penoso, también aquello que produce mucho monto de placer va a ser reprimido. Y ahí aparecen las diferencias y lo específico que va a dar Freud, ¿sí? Porque, a ver, en un sentido común, hasta de una psicología común, hasta el día de hoy, ¿qué es lo que nosotros tenemos como fantasía? Que aquello que sea placentero nos vamos a acordar y aquello displacentero nos vamos a olvidar. Ese es el sentido más común que nosotros le damos a las ideas, ¿no? Es decir, aquello que es penoso o que es doloroso, difícil de recordar, bueno, me lo olvido, pero lo que es placentero me voy a olvidar. Y Freud dice, sí, cuando el nivel de placer es muy alto y ya a la persona le resulta inmanejable determinada situación, obviamente se va a reprimir, es lo que va a decir, ¿sí? Entonces, esto es lo importante que nosotros tengamos en cuenta. Ahora va a empezar a trabajar Rudinesco sobre eso y ahí nos va a plantear esa problemática. Entonces, a ver, no sé si Brian, la otra chiquita que no encontraba los diccionarios hoy, Viviana. Acá está, yo puedo seguir leyendo. Ya Bueno, encontré todo, estoy dale, tranquila. Dale, sigo. Después de reconocer su deuda, Freud añade, la teoría de la represión es actualmente el pilar sobre el que se basa. Ahora quedó congelada. Bueno, a ver. ¿Quiere que continúe, profe? Ahí está. A ver, ¿Se volvió. me escucha? Sí, Estaba sí, ahora. leyendo, no sé si se me escucha. ¿Será mi internet? Se cortó, pero léelo desde donde dejaste. La teoría de la represión A ver, ahí sí. actualmente el pilar. Hasta ahí llegamos. Entonces debe ser mi internet el que tiene fallos. Pero voy a leer de nuevo. La teoría de la represión es actualmente el pilar sobre el que se basa el edificio del psicoanálisis. ¿Ahora sí se me escucha? Sí. En otras palabras, su elemento más esencial, que no es en sí mismo más que la expresión teórica de una experiencia que se puede repetir con la frecuencia que se quiera cuando se emprende el análisis de un neurótico sin ayuda de la hipnosis. Yo me alzaría muy violentamente contra quien pretendiera ubicar la teoría de la represión y la resistencia entre los presupuestos del psicoanálisis y no entre sus resultados. La teoría de la represión es una adquisición del trabajo psicoanalítico. Bien. El concepto de represión apareció muy pronto en la elaboración de la teoría freudiana del aparato psíquico, incluso antes de la carta a Williams Fields, el 6 de diciembre de 1896, en la cual incluyó la definición inaugural de su primera tópico. Allí, la represión aparece como el nombre clínico de la falta de traducción de ciertos materiales que no exceden a la conciencia. La razón de esta carencia es siempre la producción de displacer que resultaría de la traducción. Todo ocurre como si ese displacer perturbara el pensamiento, trabajando el proceso de traducción. A ver. Durante ese periodo... Sí, vamos a interrumpir ahí. Sí. A ver,
Dale. Retomamos la idea. Nosotros tenemos un aparato psíquico escindido en dos grandes territorios llamados consciente e inconsciente. También sabemos que tenemos un proceso primario que rige en un territorio y un proceso secundario que rige en el otro territorio. ¿Eso qué significa? Que lo que en un lado se va a leer como placer, del otro lado se va a leer como displacer, porque son justamente de sentidos contrarios. Entonces, un elemento que aparezca a nivel del inconsciente, ¿sí?, y empieza a crecer, está leído, es sentido como placer, y quiere acceder a su descarga a través de la conciencia. Ahora, del otro lado, ¿cómo se lee eso? Como displacer. Y esa es la razón por la cual se le niega el acceso a la conciencia. Entonces, esto siempre es así. Ahí tomamos la idea que decía la compañera de los puntos de vista metapsicológico, dinámico y económico. En el punto de vista metapsicológico, nosotros tenemos territorios, ¿no? Consciente, preconsciente de un lado, inconsciente del otro lado. Estos dos territorios, además, leen de distintas formas los distintos fenómenos. Aquello que de un lado se lee como placer, de este lado se va a leer como displacer. Y ese sería uno de los motivos por los cuales se produciría esa represión. Sí, ¿qué ibas a decir? Creo que iba a hablar Luciana. No sé, me pareció que era ella la que iba a hablar. Ahora, si sigues leyendo más abajo, vamos a pasar del párrafo donde tú estás, pasa 2 párrafos Sí. y comienza con el párrafo que dice constitutiva. Ok, ahí empiezo. Sí. Dice, constitutiva del inconsciente. La represión se ejerce sobre las excitaciones internas de origen pulsional, cuya persistencia provocaría un displacer excesivo. A ver, ahí vamos. Sí. Espera un segundito, ahí vamos a detenernos. Fíjense qué dice ahí. ¿Sí? La represión se ejerce sobre las excitaciones internas de origen pulsional, ¿sí? Es decir, interno tiene que ver con el origen pulsional. La represión se ejerce sobre las excitaciones internas de origen pulsional, cuya persistencia provocaría un displacer excesivo. Primero nos está diciendo que tiene que ver con excitaciones internas, no con excitaciones externas, sino con algo interno. Segundo, nos está diciendo que tienen que ser persistentes para que generen la represión. Y tercero, nos está diciendo que se asocia a un displacer excesivo. ¿Sí? Es decir, todos nosotros tenemos un cierto margen de tolerancia al displacer. Todos nosotros. ¿Sí? ¿Quién tiene menos tolerancia al displacer? ¿Un bebé o un niño? Un bebé, profe. Un bebé. ¿Quién tiene menos tolerancia al displacer? ¿Un bebé o un adulto? Un bebé. Un bebé. Lo que nos está diciendo es que cuanto más hacia atrás nosotros vamos, las sensaciones de displacer son más intensas. Es por eso que en ese periodo, ¿sí?, se origina el inconsciente. ¿Por qué? Porque se tiene que utilizar la represión para desalojar ese elemento provocador del displacer. Entonces, fíjense en este pequeño extracto de lo que dice Rudin. La represión se ejerce sobre las excitaciones internas de origen pulsional, cuya persistencia provocaría un displacer excesivo. Entonces, si esa excitación interna no es persistente, obviamente no va a provocar un displacer excesivo.
El problema se plantea cuando esa persistencia, dice, es permanente. Cuando está y da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, empieza a producir un displacer excesivo. ¿Sí? Repito, si esa excitación interna no es permanente, no provoca, no va a convocar a la represión. La va a convocar solamente cuando es una excitación que es persistente. Algo que no para y que vuelve continuamente. Entonces ahí obviamente va a aparecer la represión. Entonces, sí. En un bebé, por ejemplo, entonces cuando quiere dormir y llora y no le hacen caso, ¿eso puede ser algo desplacentero? De que no viene la mamá a hablarle, a alzarle, entonces se cansa de llorar y se durmió. ¿Puede ser algo eso de como una represión originaria? Sí. Está bien lo que vos estás planteando, pero analicémoslo. ¿Qué función cumple la mamá que está atendiendo a ese bebé? ¿Qué función cumple? ¿Qué es lo que... Va a representar la función de holding, de sostén. Debería. Sí, bueno, pero en relación a la dinámica psíquica, al mundo interno. Placer. La mamá le daría el placer que ese bebé está queriendo, porque a lo mejor le está buscando el brazo, que esté con su olor. Ok. Y no le... Lo mismo capaz de que quiera alimentarse, no tomar la teta. Estaba viendo cómo la expresaba rápido, ¿sí? A ver, pensemos en lo siguiente. Acordémonos que el mecanismo se llama mecanismo de displacer-placer. No es que busca el placer, no es eso. Encuentra con el displacer. No hay, acuérdense que habíamos dicho que no hay como una teleología, es decir, que busca el placer. ¿Qué es lo que le sucede? Se encuentra con el displacer y en ese encuentro con el displacer busca el placer. Entonces, está teniendo alguna excitación interna. Esa excitación interna, por ejemplo, puede ser el estómago vacío que le está produciendo un dolor, un malestar, ¿sí? Y busca aquello que calmaría ese malestar. Hay una excitación interna. Entonces está con eso así, tum. O, por ejemplo, se mea, ¿sí? Porque se llenó la vejiga y bueno, rebalsa, no tiene sistema de control, no tiene capacidad de arreglarse por sí mismo el bebé para ir al baño, etcétera. Entonces, es un sistema que empieza a expandirse la vejiga, a medida que se expande, empieza la excitación, y eso hace que provoque el llanto. ¿Sí? Entonces, la madre viene, digamos, para atender, para auxiliar. Entonces verifica si está mojado o no está mojado. Si está mojado, le cambia el pañal, lo seca, ¿sí? Le pone cremita, le pone talco, etcétera, etcétera. Le cubre nuevamente y se tranquiliza el bebé. Pero el origen, ¿cuál fue? Una excitación interna. Una vejiga que ya rebalsó, se iba hinchando, eso rebalsa y es molesto tener el cuerpo todo mojado, ¿sí? Y sentir esa sensación. Lo mismo con el hambre. Con el hambre también hay algo desde adentro que está punzando continuamente, ¿sí? Y que es vivido como un displacer. Y eso provoca la reacción de llanto. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, en eso, sí. Profe, justamente lo que querían tratar de entender la represión en ese caso. Porque sí sabemos que tiene hambre el niño y al no tener la teta, por ejemplo, de la mamá cerca, ¿sí? Le genera displacer, ¿no? Y por eso recurre al llanto.
pero en ese momento, ¿cómo actuaría la represión en ese sentido? No, ahí vamos diciendo, ahí no hay represión. Ahí estamos con el modelo que origina, nada más, ¿sí? Ahí no hay represión. Por eso ¿Por qué? no opiné, porque que estaba viendo justamente que no había represión, estaba intentando entenderlo. No, ahí estamos tratando de entender cuál es el mecanismo de la excitación interna, de lo que viene desde adentro, ¿sí? Bien. Para volver a ubicarnos en la situación de la represión. Entonces, lo que queremos decir con esto es lo siguiente. El aparato psíquico en la lectura freudiana funciona a partir de excitaciones internas. Siempre es así. Las excitaciones son internas, ¿sí? Y la represión se va a dirigir a esas representaciones internas que van creciendo cada vez más y cuya aparición en el campo de la conciencia generarían un displacer muy grande. Entonces, a esas excitaciones se las frena. Bien, ese es el modelo. Digamos que el niño desesperado recurre a la mamá, ¿sí? No es que la busca porque, qué sé yo, porque es lo mejor que le pasó en la vida, no, está desesperado, si no es la mamá, es la tía, la abuela, el papá, el hermano, lo que fuera, cualquier persona que venga a auxiliarlo y que detecte cuál es la problemática por la cual está pasando ese bebé. Entonces, acá lo que aparece es que determinada situación de excitación es interceptada por algún elemento externo, en este caso, que sería la madre o alguien, ¿sí? Es interceptada, es detectada y es intervenida. Ok. Algo similar a eso ocurre en el aparato psíquico. Es decir, lo primero que hay que es una expulsión de un elemento hacia el inconsciente, sería la primera represión, lo que se llama la represión originaria. ¿Sí? Esa represión lo que hace es separar la mente en consciente e inconsciente. Una vez que se produce esa separación de inconsciente e inconsciente, ahí empieza a aparecer lo que se conoce la represión secundaria, ¿sí? O represión propiamente dicha, que ya es específicamente un mecanismo de defensa. En el primer caso, nosotros estamos frente a un mecanismo constitutivo del aparato psíquico. En el segundo caso, estamos frente a un mecanismo de defensa. La represión originaria se mantiene hasta la resolución del complejo de Edipo. Todos esos primeros tiempos son fuertes momentos de represión originaria. Ojo, después de ese momento, todos nosotros, parte de nuestra energía la seguimos mandando para mantener la represión originaria. Todos hacemos lo mismo. Porque en cuantito sacamos esa energía, el aparato psíquico se puede desmoronar. Entonces, durante los primeros años de la existencia, hay, por supuesto, la represión originaria en primer lugar porque se está constituyendo el aparato psíquico. Todo el tiempo, el pasaje de la etapa oral a la etapa anal, de la etapa anal a la etapa fálica, de la fálica a la latencia, todo ese periodo y sus sucesivas subetapas, todas ellas están garantizadas por la instalación de la represión originaria. Pero además, cuando empieza a constituirse el yo, estamos hablando desde en la etapa anal, además empieza a aparecer la represión como mecanismo de defensa. Exacto. Es decir, primero es solamente represión originaria, que se mantiene a lo largo de toda la vida. Pero además, en el periodo de la latencia, además empieza a aparecer la represión como un mecanismo de defensa, porque aparece el yo. Entonces, ya tiene el modelo de la represión originaria. Y sobre ese modelo de la represión originaria empieza a operar
la represión como defensa o represión propiamente dicha o represión secundaria, ¿sí? Ya empieza a operar. Cada vez que haya una excitación interna que se mantiene permanentemente y que provoca un monto de displacer excesivo, se llama al mecanismo de defensa de la represión, para evitar que esa excitación traspase a la conciencia. O sea, que hay un sistema de evaluación que impide que ese elemento proveniente del inconsciente aparezca en la conciencia. Antes de llegar a la conciencia ya es interceptado. Es decir, están las fronteras. ¿Sí? Tenemos la frontera entre el inconsciente y la conciencia. Y en ese sector, antes de que llegue a la conciencia, ya es detectado y es expulsado nuevamente. Interceptado, ¿no? O sea, usted no pasa. Usted se queda. ¿Sí? Pero no hay que dejar que llegue a la conciencia. Por eso es que es inconsciente. Se mantiene el... Profe, en ese momento es que se dan la censura, ¿puede ser? No, la censura viene después. Ah, La viene censura después. es cuando se le permite el pasaje al inconsciente de manera disfrazada. Ah, esta parte es cuando Freud dice sobre los retoños, ¿puede ser? Claro, Sí. los sueños del inconsciente. Sí. Lo primero que nos aparece es la represión. ¿Sí? Es decir, la acción es evitar a toda costa que aparezca ese elemento en la conciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque la valoración que se hace para ese sujeto en particular es que si ese elemento apareciera en la conciencia, generaría un monto de displacer muy grande. Para otro sujeto, la situación es distinta seguramente. Tiene más capacidad de poder contener un margen mayor de displacer. Por eso hoy dábamos el ejemplo que un bebé tiene muy poco margen de tolerancia al displacer. Y se supone que cuando uno va avanzando en el desarrollo, se va convirtiendo en un sujeto adulto, hay un margen mayor de tolerancia al displacer. Esa es la idea. Entonces, eso es lo que nos está planteando el texto de Rudinesco cuando nos señala eso, ¿no es cierto? Profe, no sé si me voy mucho del tema, pero en ese caso, ¿cómo actuaría la represión en un caso de un adulto, póngale, ¿no? En el caso de una regresión, o eso lo vamos a ver más adelante, profe. Sí, lo vamos a ver después, sí, porque ahí ya se empieza a mezclar regresión, represión y ya empieza a formar eso una patología ya directamente, ¿sí? Bueno. Profe, antes de avanzar, yo voy a decir algo súper simple, pero quiero saber si es así, porque en todo caso prefiero equivocarme ahora y que me corrija. Yo había hecho una pregunta mientras estaba hablando y no le quise interrumpir, que dice así: ¿se puede decir que este bebé o cualquier persona adulta o de cualquier edad, frente al displacer como mecanismo para salir de este sentimiento, lo que busca es soluciones que generen placer en él? Y es por eso, por ejemplo, que se ve esto de que el bebé empieza a llorar, no tiene nadie que le brinde ese consuelo que necesita, y como consecuencia de eso, simplemente deja de llorar. Sí, bueno. Pero, a ver, cuando el bebé deja de llorar, está en un estado, digamos, bastante problemático, ¿eh? Claro, ellos no pueden reprimir todavía, profe, ¿no? No reprimen. No, y si el bebé deja de llorar, lo que nos está planteando es un problema de algo cercano a la muerte. No tiene capacidad de frenar eso. O sea, no deja de llorar. Y en el caso de una persona adulta, ¿cómo sería? O sea, lo que sucede ahí es una desconexión de la realidad.
Y estamos hablando de un riesgo, de un peligro muy grande. Eso es lo que está sucediendo en el caso del bebé cuando le pasa. Si no va en auxilio la persona, hay un riesgo de desconexión o de muerte. ¿No? Es decir, los niños que están mucho tiempo descuidados se desconectan. Profe, ¿Se entiende? O sea, estamos hablando de una situación de alto riesgo psíquico. ¿No? Es decir, un ser muy precario, digamos, que no tiene auxilio y bueno, la desconexión, digamos, directamente, ¿no? Como si fueran estados autísticos, ¿sí? Donde no hay conexión, no se logra la conexión. Eso es terrible, digamos, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de ese, perdón, allá vamos, pero estamos hablando de ese tipo de situación. Necesita siempre del auxilio de alguien. Si no, estamos hablando de situaciones de desconexión que son todas cercanas al autismo. ¿Sí? Esa es la problemática. Entonces, vamos a ubicarnos en ese sentido, ¿sí? Pero no vamos a seguir más porque nos aleja del tema. Solamente entendamos que eso es un riesgo de desconexión muy grande. Bueno, profe, muchas gracias. Listo. A ver. Entonces. Eso sería una parte de lo del texto de Rudinesco. Ahora, no sé si tienen los compañeros que tienen completo el vals, si tienen ahí como para leerlo. Profe, le pregunto, ¿ese diccionario es de Evans Dillon? ¿Puede ser? Yo encontré ese en la plataforma o no es ese. Ese es otro. Este es vals, de corta a L-S. Profe, ya lo pasamos al grupo. ¿Dónde está? Yo no tengo WhatsApp. Karen. ¿Qué cosa? En el grupo de WhatsApp, donde estamos todos. En el grupo de WhatsApp donde están todos. Ahí está el diccionario de vals. Bueno, ¿pueden leer ustedes ahí? ¿O alguien que lea? Profe, una consulta. Sí, breve porque son las 5:30 y a las 6 yo corto y hay que ver lo otro del inconsciente. Yo entendí que la represión originaria se va creando hasta que se resuelve el complejo Edipo. Mi pregunta es si... Cintia, tu micrófono, ¿puedes cerrarlo? Sí, Los que tengan abierto, por favor. Sí, te escucho. Lo que quería consultarle es si cuando somos adultos, yo sé que no desaparece la represión originaria, según lo que entendí, pero quería saber si nosotros recurrimos a esta represión originaria siendo adultos. No, esa represión se mantiene toda la vida, no se recurre más a esa. Se mantiene toda la vida. Una vez que ya está fundado, se mantiene. ¿Sería como que crea la base de la represión? Sí. Después lo vemos mejor. Ahora ya tenemos muy poquito tiempo. Vamos. Profe, le leo de... Acá tengo el de... No, que lea compañero, ¿Será que alguien puede decir qué página es la que van a leer ahora? Recién me descargó lo que pasa. Página 530. Vale, gracias. El del PDF 237. Del libro No, sería del libro sería 532. 267 de PDF. Del PDF 267. Sí. Okay. Y el libro 532. Ok. Represión. Mecanismo de defensa del yo por excelencia.
Freud en un principio lo llamó defensa. En 1915, en su célebre artículo Metapsicológico, la represión, se consolidó el nombre de represión, que venía usándose sin una precisa descripción metapsicológica desde 1900. Y en 1925, en Inhibición, Síntoma y Angustia, consideró, aunque sin demasiado éxito dentro del psicoanálisis freudiano, que la represión era uno más entre los mecanismos de defensa del yo ante la angustia señal, el correspondiente a la histeria de conversión y cuyo estatus era el mismo de otros como el aislamiento, la anulación, la desmentida, la escisión del yo, etc. Sí. Represión tiene un sentido amplio y uno lato, dice. ¿Sigo, profe? No sé si... Sí. El sentido amplio es cuando toma las características de una forma de defensa yoica. Lo común a cada represión es la sustracción de la investidura libidinal a la representación. Cuando lo desinvestido... Perdón, Gabriel. Ahí, eso es el sentido amplio que ya sabemos, ¿sí? O sea, eso no hace falta ahondar porque es repetir más de lo mismo. Sin embargo, lo interesante de ahí es que acá aclara lo siguiente. ¿Cómo se produce esa represión? Justamente es la sustracción de investidura libidinal a la representación. ¿Sí? La representación, para poder mantenerse activa, ¿qué necesita? Necesita de una corriente energética, que esa es la investidura libidinal. Si no tiene esa corriente energética, esa investidura libidinal no se puede sostener. Necesita continuamente una corriente energética. Entonces, ¿qué es lo que hace la represión? Justamente corta el suministro, detiene el suministro de energía que conecta con esa representación. Entonces, ahí ya no puede funcionar. Esa representación cae, deja de ser activa, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene el suministro de energía. Entonces, ahí es donde se para, interviene, como la represión hace una función de corte justamente, y separa la representación de la corriente energética que necesita esa representación para ser activa. Eso sí es importante destacar de lo que dice este autor en este libro, ¿sí? Entonces, necesita utilizar esa carga energética, si no, no se puede mantener activa la representación. Y ahí es donde interviene la represión, cortando ese suministro. Eso sí es importante que lo tengan en cuenta. Proseguí. Cuando lo desinvestido es la representación palabra preconsciente, se impide el acceso a la conciencia de la representación cosa, inconsciente. O sea, que para que algo acceda desde el inconsciente a la conciencia, ¿qué necesita? Necesita una carga energética, ¿sí? O investidura libidinal que le permita justamente pasar desde el inconsciente hacia la conciencia. Entonces ahí lo que se hace es se corta esa carga libidinal y se impide el acceso de ese elemento a la conciencia. ¿No? ¿Seguí? Esta última queda investida en el inconsciente y pugna por retornar desde ahí. Si lo consigue, merced a formaciones sustitutivas, surgen las neurosis de transferencia, las que fueron el objeto tradicional de estudio del psicoanálisis. Ok, entonces lo que dice es, cuando algo pasa a la conciencia, ¿sí? Es una formación sustitutiva. Y eso es una neurosis de transferencia. O sea, todo lo que está en nuestra conciencia es aquello que ha logrado traspasar las fronteras de la represión mediante formaciones sustitutivas, es decir, las originarias no, sino otras que están en su reemplazo, ¿sí? Que al tener alguna relación con la originaria, pero no ser la misma, se les permite el acceso, ¿sí? Y aparece en la conciencia. Ahora, todo lo que aparece en la conciencia es un fenómeno de transferencia, dice. Neurosis de transferencia. ¿El original dónde está?
Estaría en el inconsciente. En el inconsciente. Lo que aparece en la conciencia es un sustituto. Sería, profe, una nueva representación, digamos, porque necesita ese afecto ser descargado. Claro, una representación sustitutiva. O sea, todo lo que funciona, esta va a ser la explicación que va a dar, ¿no? Todo lo que funciona en la conciencia es algo que no es exactamente igual al original. El original está en el inconsciente. No va a ser exactamente igual, Eso sino es que va a cuando guardar dice alguna distancia. recuerdos disfrazados, algo así en un texto decía. Sí, por eso es que eso asociábamos con la censura. ¿Sí? Que hay que disfrazarlo, que hay que vestirlo de otra forma, etcétera, para que pueda pasar. ¿Mm? Así como venía originalmente, no. Pero si consigue alguna ropa que le distraiga y que no sea igual a la que traía originalmente, sí puede pasar. Profe, ahí es que entra lo que decíamos, la cadena de asociación, para que ese Sí. recuerdo pueda pasar. Sin embargo, va a estar obviamente todo el tiempo vigilado. Todo el mundo va a estar vigilado, como dice Freud, en un salón de fiestas, ¿no? Es decir, si a alguien le impiden el acceso a esa fiesta, ¿qué tiene que hacer? Buscar algún disfraz, vestirse de alguna forma que más o menos sea parecido a la gente que está en la fiesta. Ahora, en esas fiestas, ¿qué hay? Y hay un sistema de vigilancia muy grande, no solamente externo para el que viene de afuera, sino interno, porque siempre hay colados. Entonces, cuando se detecta algún colado, se lo saca. Bueno, eso es lo que nos está planteando con este sistema de represión. ¿Ah? Ok. Otro que tenga el diccionario abierto y que nos prosiga leyendo un poquito más. Y cerramos. Acá yo puedo leer, profe. Bueno, Continuamos. sí, ¿Quedarían también, puede ser? ¿O es en la parte de arriba? Cuando también. Bueno, ok. Dice, también me corrió todo. Esperen un ratito que justo que me voy a presentar, me cambió la orientación. Ahí está. Dice, también caracteriza la represión un mecanismo que complementa al anterior, el de la contrainvestidura, único de la así llamada represión primaria, y refuerzo de la desinvestidura preconsciente en la represión secundaria. Complica el panorama el hecho de que Freud también en 1911, en puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia, descrito autográficamente, llama represión a la desinvestidura de la representación cosa, y no tanto si lo tomamos en este sentido amplio del término, como una forma de defensa extrema de un aparato psíquico que está siendo arrollado por la pulsión, y a la que no alcanza con desinvestirle las palabras, pues el punto de fijación es el del narcisismo, regresando desde el alivio homosexual sublimado. Por lo tanto, como desinvestidura del deseo inconsciente del objeto y su reemplazo por la sobreinvestidura del yo herido. En ese sentido amplio podemos hablar de represión hasta en las psicosis paranoicas. O sea que ahí para entender un poquitito esa parte, lo que nos está planteando en este diccionario, en esa parte, es que, bueno, en sentido amplio, bueno, son defensas, ¿no es cierto? Defensas que, bueno, expulsan elementos y todo lo demás. Ahora, en sentido estricto, es expulsar algún elemento que ya está inscrito en el aparato psíquico, ¿no? Expulsarlo y mantenerlo en el inconsciente. Esa es la función. O sea, fíjense que acá nos está diciendo, son elementos, como decía la Rudinesco, ¿sí? Excitaciones internas que provienen del interior, valga la redundancia, ¿sí? Provienen del interior y cuya permanencia generaría un monto de displacer intolerable. Y por lo tanto, por eso hay que expulsarlo. De ahí hay que impedir. Entonces, para entender un poco y asociar con lo que dice en el texto de lo inconsciente, ustedes tienen que tener en cuenta
Primero, estas características que estamos hablando acá. Estamos hablando de que la represión, en un sentido amplio, es un mecanismo de defensa, cuyas funciones es separar determinados representantes psíquicos que generan un malestar generaría un malestar en la conciencia, cuya aparición generaría un malestar en la conciencia, lo separa. Entonces, lo expulsa y después tiene que hacer otro gasto para mantenerlo en el inconsciente. Pero también, en un sentido mucho más amplio, es un mecanismo que permite justamente la instalación del inconsciente. ¿Sí? Es decir, lo que hace es un mecanismo que es universal, por el cual todos los seres humanos fundamos el inconsciente. Entonces ahí decimos que originariamente no existía la diferenciación consciente de inconsciente y luego en un determinado momento empieza a aparecer esa diferenciación. Y gracias a que se mantiene esa diferenciación de consciente e inconsciente, puede aparecer algo que se llama yo. Entonces, la aparición del yo está determinada justamente por la separación de consciente e inconsciente. Ese es el paso previo. Si no hay esa separación de consciente e inconsciente, no va a aparecer el yo. Ahora, por otro lado, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que en el inconsciente hay determinados elementos, que son los elementos expulsados justamente de la conciencia. Y ahí es donde vamos a entrar a relacionar con el texto de lo inconsciente. En el texto ese, ustedes observarán que no habla de el inconsciente, sino que habla de lo inconsciente. Y esa diferenciación es importante que ustedes la tengan en cuenta para leer el texto. Cuando se habla del inconsciente, se está hablando de un lugar psíquico, que sabemos que está separado de la conciencia. Bueno. Cuando hablamos de lo inconsciente, estamos hablando de los elementos que habitan a ese lugar psíquico. Esos elementos que habitan, constituyen lo inconsciente, son de dos tipos. Por un lado, son elementos expulsados de la conciencia y por otro lado son elementos que provienen de lo pulsional, ¿sí? Y eso pulsional está conectado con el organismo, con las excitaciones internas, y esos juntos forman lo inconsciente. Entonces, hay un territorio, que es el inconsciente, que está netamente separado de la conciencia. Y hay otras cosas que son los elementos que habitan el inconsciente, que si logran encontrar eso que ustedes decían hoy, formas sustitutivas, van a poder dejar de ser inconscientes y pasan a ser conscientes. Obviamente, mediante la censura, tienen que pasar disfrazados, tienen que pasar con formaciones sustitutivas, como decíamos, pero pueden pasar. Entonces, ahí que nos queda un territorio que siempre va a ser el mismo y los elementos que lo habitan que pueden cambiar de lugar. Entonces, los elementos que nosotros vamos a encontrar en lo inconsciente, esos elementos pueden acceder a la conciencia. Esos elementos, repito, se conforman de dos elementos. Lo que ha sido expulsado desde la conciencia y lo que proviene desde el organismo. Y que al juntarse forman las representaciones inconscientes. ¿Se entiende? Entonces tenemos representaciones conscientes, que son las que el sujeto toma de sus experiencias con el mundo interno. Algunas de esas representaciones van a quedar en el preconsciente y otras van a ser expulsadas hacia el inconsciente. Esas representaciones que llegan al inconsciente se encuentran con las energías provenientes del organismo y juntas se unen y forman lo que se llaman como representaciones inconscientes.
Las representaciones conscientes son las que nosotros tenemos a nuestro acceso, ¿sí? Son representaciones que o bien vienen de afuera, a partir de lo de afuera yo las construí, o bien, mediante un disfraz, pasaron desde el inconsciente al preconsciente. O sea, lograron eludir la represión. Y si bien es cierto que están vigilados por la censura, ¿sí?, pudieron hacer alguna transformación y pasar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? Todo el tiempo elementos que van y vienen de la conciencia al inconsciente o del inconsciente a la conciencia. Eso es lo que vamos viendo. Es más fácil el pasaje de lo consciente a lo inconsciente que de lo inconsciente a la conciencia. Eso es más fácil. Yo de acá a acá es fácil que lo pueda pasar. De acá a acá no es tan fácil. ¿Por qué? Porque para pasar de un elemento inconsciente que pasa a ser consciente, tiene que buscar formas sustitutivas. Formas que no sean directamente la misma expresión de lo que estaba reprimido. Entonces, ustedes se van a encontrar con esos elementos. Ahora, para entender también toda la problemática de la represión, ustedes tienen que tener en cuenta siempre que una representación psíquica, ya sea consciente o inconsciente, lo mismo, siempre se conforma de dos elementos. Una idea y un afecto. Siempre van unidas. Ese afecto es la libido, que decía hace un rato, si la carga energética. De modo tal que la idea sola no se puede sostener. Si la idea no tiene la energía que le permita sostenerse, esa idea desaparece. Para que la idea se mantenga, necesita acoplarse a un monto de energía. Entonces, esa representación psíquica requiere siempre de ese funcionamiento. ¿Sí? Como cara y cruz de la misma moneda. De un lado tenemos lo que se llama la idea y del otro lado tenemos lo que se llama el monto de afecto. Pues la represión lo que hace es separar estos dos elementos, cortar. Entonces, al cortarse el suministro de energía, esa idea es fácilmente desplazable a otro lugar. Ustedes en el texto de la represión van a encontrar en una parte, si alguno lo tiene ahí, lo podemos leer, hay una parte del texto donde habla de que la representación y el afecto tienen caminos distintos. Entonces, en el texto ese dice que cuando hay represión, hay X cantidad de destinos que tiene el afecto y X cantidad de destinos que tiene la idea o representación. Lo puedo leer yo si quieres. Bueno, estás hablando del texto de la represión. Sí, el texto de la represión del tomo 14. Sí, ¿y en qué página está más o menos para que todos se puedan ubicar? La página 148, en el primer párrafo, primer renglón. Ahí lo muestro. Yo lo tengo impreso. A ver, ahí, acá. Ajá. Bien al principio. Sí. Bien. Bueno. ¿Y qué nos dice ahí? El factor cuantitativo de la agencia representante de la pulsión tiene 3 destinos posibles, como nos enseña una ojeada panorámica a las experiencias que nos ha brindado el psicoanálisis. A ver, disculpame un segundito. Ahí utiliza otras palabras, pero es lo mismo que estamos diciendo. El factor cuantitativo que dice en el texto hace referencia a la cantidad de líbido que recibe esa idea para mantenerse. Entonces, ahí lo que está diciendo es que la represión separa
la idea del afecto o elemento cuantitativo, como dice ahí. Y no solamente que los separa, sino que además tiene que ocuparse de qué hace con cada uno de ellos. O sea, tiene que ocuparse de qué hace con la energía y tiene que ocuparse de qué hace con la idea. En este caso, la compañera acá nos está hablando de el afecto o la investidura libidinal o la carga energética, es lo mismo, ¿sí? Y dice que tiene ¿cuántos destinos posibles? 3 destinos posibles. 3 destinos posibles. Ahora vamos a ver cuáles son esos destinos. Pero dice que además de separar la energía, la carga energética de la idea, además de hacer ese acto, tiene que ocuparse de a ver qué se hace con esa carga de energía. Y ahí nos aparecen esos 3 destinos, que ahora la compañera lee. Dice, la pulsión es sofocada por completo, de suerte que nada se descubre de ella o sale a la luz como un afecto coloreado cualitativamente de algún modo o se muda en angustia. Espera, ¿la primera cuál es? Dice, El primer destino. Empezá a leerlo, pero más despacito. Dice, después de lo que leí, 2 puntos, la pulsión es sofocada por completo, de suerte que nada se sabe de suerte que nada se descubre de ella o sale a la luz como un afecto coloreado. No, hasta ahí, no. O sale a la luz ya es otra cosa. Lo primero, lee de vuelta. Dice, la pulsión es sofocada por completo, de suerte que nada se descubre de ella. Ese es el primer destino. Ok. Ese es el primer destino, ¿sí? Es decir, que la pulsión es sofocada por completo, es como que nunca existió. Ese es el destino más extremo, el más extremo de todos. ¿Sí? No queda nada, como no existió. Imagínense el enorme gasto de energía para lograr eso. Ese es el primero. Después viene un segundo. Que es o sale a la luz como un aspecto coloreado cualitativamente de algún modo. Sí, ese sería el segundo. Puede aparecer, digamos, a la conciencia, pero dice que aparece coloreado. Es decir, no tan fuerte, sino más rebajado. ¿Sí? Aparece, pero más rebajado, no con la intensidad que tenía en el inconsciente. Y después, hay un tercer destino. Que es, se muda en angustia. Pasa directamente a la angustia, ¿sí? Es decir, aparece, se expresa directamente en la angustia. ¿Esto qué quiere decir, por ejemplo, en la primera situación? Cuando una persona cuenta algo, pero no tiene ninguna emoción, algún recuerdo del pasado y no tiene ninguna emoción. Vamos a suponer un recuerdo terrible que alguien haya pasado, ¿no? Y cuenta como si estuviera, no sé, contando una película, es una cosa así, y no expresa ningún sentimiento. Entonces uno cuando escucha eso que dice, pero qué raro, está contando una escena terrible y no se emociona, no se quiebra, no pasa nada de eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos está indicando eso? Que en ese caso, en el primer destino, la idea permaneció porque puede contar todo, pero la emoción que acompañaba fue totalmente anulada. No quedó nada, no quedó para nada. Y eso nos va a llamar la atención, que alguien esté contando una escena fuerte, terrible, y cuente totalmente desafectivamente hablando, ¿sí? Desafectado, en un estado de desafectación, a uno le llama la atención, porque por situaciones menores a esa, uno ya a veces se quiebra o no puede manejar la situación, o se larga a llorar, etc. Y esta persona cuenta algo que es mucho más grave y
no pasa nada, emocionalmente parece que no se conecta. Ahí lo que podemos deducir es que la represión tomó el primer destino. Es decir, se sofocó por completo la pulsión. No hay ninguna carga energética, solamente quedó la idea en la conciencia. Pero la pulsión, esa carga energética que acompañaba, quedó totalmente sofocada. Luego dice el segundo, que es coloreado, ¿sí? Es una forma de disfrazar, bueno, aparece asociada la idea. Nivel con de sentimiento hacia eso. claro, aparece asociada. Entonces, sí, hay un sentimiento, pero parece que no es tan así como la persona lo cuenta, ¿sí? Porque uno mirando desde afuera, ¿qué observa? Y que es un sentimiento de una magnitud muy grande y que la situación amerita un sentimiento de una magnitud mucho mayor a la que esa persona está diciendo. Entonces ahí lo que uno supone es que cómo consiguió mantener unida la idea con la pulsión, gracias a que esa carga energética fue cambiada, fue coloreada, por eso siguió manteniéndose. Pero la persona paga un costo. Lo que cuenta no es tal cual sucedió. Lo puede contar, pero tuvo que rebajarle la carga energética. Porque si hubiera quedado pegada, hubiera sido, digamos, terrible, la persona se hubiera sentido muy mal, hubiera sido un displacer muy grande, y eso es lo que se evita. Se lo mantiene unido, pero se le rebaja la carga energética. Sin embargo, al que escucha desde afuera, le llama la atención, porque no coincide exactamente el estado emocional de la persona con la magnitud. Se expresa, no es como en el primer caso que cuenta como si estuviera hablando, no sé, de la vida de alguien que, no sé, de 1820, sino está contando en relación a la persona. Pero el nivel de emocionalidad que acompaña no es el mismo, es menor. Pero la lectura desde afuera, la persona escucha raro, ¿no? Es decir, esto no coincide. ¿Le puedo dar un ejemplo, profe? No sé si se... De una amiga que cuando habla de su intento de suicidio, por ejemplo, lo habla como si fuera algo normal. O no normal, pero sin ningún sentimiento. Pero cuando habla de la muerte de su perra, sí le causa sentimientos, por ejemplo. Claro, puede ser. Sí. Sí. Y luego el tercer destino es cuando ese afecto se muda, dice, en angustia. Y cuando se muda en angustia, lo que desaparece es la idea. Queda solamente el estado emocional. Y por ende, por supuesto, la persona está mal y no puede explicar por qué. ¿Qué es lo que... Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Con qué asocias? No sé, estoy mal. Bueno, ahí nosotros lo que observamos es que se ha mudado en angustia. Directamente se ha mudado en angustia. ¿Sí? Entonces, de esa forma, estos tres destinos aparecen un poco más visiblemente, digamos, en distintas situaciones. En el primero, desaparece toda carga de afecto y queda nada más que el relato. En el otro extremo aparece todo el afecto, displacentero por supuesto, pero sin poder conectarlo con ninguna idea o asociación. Y en el tercero aparecen tanto relato como el afecto, pero no coinciden, no es de la misma magnitud. Sí, ¿qué ibas a decir? Podría decirse que cuando hablamos del tercer destino, este tercer destino de angustia podría derivar en una posible depresión, puede ser, o estaría irse demasiado por las ramas. No. No, eso ya es otra cosa. Profe. No necesariamente. Del tercer caso, profe, yo le quería preguntar si podría ser este caso que contó una vez Dolto en uno de sus libros, que una mujer entró en un estado de coma
después de tener su segundo bebé. Con el primero no le pasó, con el segundo sí era una nena. Y cuando recurren a adulto, le dice al marido contarle la historia de ella, cómo nació. Y había sido que cuando ella nació, su madre se volvió loca. O sea, no la quería ver, no la quería tratar. Y cuestión que ella creció con eso, ella creció que no tenían padre, familia, digamos, ella no conocía su historia. ¿Puede ser eso? No sé por qué Dolto por ahí te cuenta cada historia que no sé si es verdad o no lo es. Pero lo concreto, vamos a lo concreto. Es decir, la persona que tiene crisis de angustia y no está pudiendo ligar a nada, eso es lo que está diciendo. O sea, son crisis de angustia fuertes, pero que no tienen que ver con me pasó esto, me pasó lo otro, sino no sé por qué estoy así, de repente me puse mal. ¿Sí? Que eso es lo que nos está planteando. Eso es con respecto a todo lo que tenga que ver con los destinos del afecto. ¿Sí? Ahora también, no sé si lo tienen ahí, habla de los destinos de la representación. ¿Eso está en el mismo texto, profe? Sí, también. Si no lo encuentran, después lo vemos. Pero traten de buscar porque también habla de que los destinos así como se ocupa de los destinos del afecto, perdón, también se ocupa Mientras, ¿será que le puedo hacer una pregunta? Es respecto a un Espera, trabajo. No. Después, espera, aguanta un poquito y guarda tu preguntita. Entonces, busquen los destinos así como se ocupa en el texto de los destinos del afecto, también se tiene que ocupar de los destinos de la representación o de la idea. Profe, creo que encontré, no sé si estoy en lo cierto, en la página 149, dice, es claro que la especulación ya nada tiene que ver aquí y debe revelarla el análisis cuidadoso de los resultados de la represión, observables en el caso de las diferentes neurosis. No obstante, tengo que proponer que pospongamos también este trabajo hasta formarnos algunas representaciones confiables sobre el nexo de lo consciente con lo inconsciente, y con el solo fin de que la presente elucidación no quede del todo fecunda. Anticiparé que 1. El mecanismo de la represión de hecho no coincide con él o con los mecanismos de la formación sustitutiva. ¿Puede ser ese uno? No, en el texto hay una parte donde específicamente habla de eso. Por eso, pero si no lo encuentran ahora, no se preocupen porque vamos a trabajarlo luego en la clase. Cuando la próxima clase, no sé cuándo será, pero vamos a ver eso. Pero búsquenlo. O sea, Puede ser esa parte que dice de la historia de la angustia, escoger el ejemplo bien analizado de una fobia a los animales. La emoción pulsional sometida a la represión es una actitud libidinosa hacia el padre, apareada con la angustia frente a él. Después de la represión, esta emoción ha desaparecido de la conciencia y el padre no se presenta en ella como un objeto de libido. Como sustituto se encuentra en posición análoga un animal más o menos apto para ser objeto de angustia. No. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando tengamos la clase, no sé cuándo será, se trabaja eso. Se ve esa temática. Búsquenla ustedes. O sea, el trabajo que a ustedes les queda es buscar en el libro, en el texto de la represión, los destinos, mejor dicho, de la representación. Así como vimos los 3 destinos del afecto, hay que buscar los destinos de la representación también. ¿Sí? Bueno, última pregunta que iba a hacer esta chica, Viviana. A ver, ahora sí se me escucha.
práctica, que si es que nos puede ayudar a tirar algunas ideas que nos pueda orientar. Perdón, se cortó la primera parte, no entendí. Sí, la profesora de la clase práctica nos dio un trabajo respecto a lo que sería actualmente, nos dio 2 situaciones, que es desde el punto de vista de lo que está sucediendo con Rusia y lo que estaba sucediendo con Ucrania, y otra, esta cuestión de la chica que fue violada en Manada, como dice la noticia. Cuestión que nosotros tenemos que elegir una de esas 2 opciones y analizar teniendo en cuenta el marco psicoanalítico que dimos hasta ahora. La pregunta es, en base a eso, con lo que fuimos dando, ¿qué temas podemos hacer hincapié específicamente, más o menos como para tomarnos y decir, a partir de esto puedo empezar y armar todo una introducción que dé como resultado una conclusión? Por ejemplo, en este caso, el de la chica que fue violada. Sí, pero no logro entender ahí qué es lo que quieres hacer. ¿Qué tienes que hacer ahí? Tenemos que hacer un análisis usando el marco teórico, Sí, explicando qué sucesos sucedieron en cada, o sea, en este caso, qué es lo que sucede o cómo lo podemos explicar a esta situación de la violación, ok. de ¿Y cómo la situación lo en entiendes Manada. tú? Y mira, yo lo que entiendo es que tenemos que buscar entender cómo funciona cómo funciona la psiquis de tanto el hombre como la mujer estando en conjunto y estando por separado, y cuáles son las consecuencias que tienen para ellos de manera... No, pero vos tenés que ir directamente a la situación. Vos vas a tomar un caso de una violación, Sí. donde se ejerce violencia sobre el cuerpo de otra persona, ¿sí? Y lo que tenés que ver es qué es lo que sucede en esos casos donde los frenos inhibitorios, que uno en general los tiene, no funcionan. Porque eso es lo que está sucediendo, digamos, ¿no? Es decir, frenos inhibitorios que uno tiene con los cuales regula el cuerpo no están presentes. Eso es lo que tienes que indagar. Con los materiales que... Y además porque estaban bajo efecto de la droga, todo eso estaban los chicos que violaron, digamos, los violadores. También, sí, también. Entonces, entiendo que es eso lo que tienes que hacer. En el marco de la primera tópica, eso nos señaló. Claro, o sea, trabajando, bueno, qué tipo de procesos hay ahí, de carácter consciente, inconsciente, consciente. Ya tu micrófono. O sea, que la persona esa, digamos, está consciente de lo que está haciendo, ¿sí? Obviamente, pero, digamos, no tiene control de todos sus impulsos, ¿sí? Que en general lo que hacemos es todo controlar nuestros tipos de impulsos, ¿sí? Para poder convivir en sociedad. Y ahí aparecen totalmente liberados los impulsos. Eso es lo que entiendo que tienen que ir haciendo. ¿Está? Sí, bueno, muchas gracias. No es nada. Yo los dejo porque ya es tarde para mí. Nos vemos entonces luego cuando nos avisen de las clases o qué sé. ¿Ah? Profe, ¿y cómo nos vamos a enterar ustedes? Y ellos tienen que informar. O sea, informarán a través del centro de estudiantes, no sé. Cintia, Pero ¿tú estás?